estoy agotada. ¿Cómo voy a hablarle respetuosamente a mi hijo cuando me despertó a las 5 de la mañana y ahorita me está gritando y diciendo te odio? Muchos caemos en esta idea de que criar con conciencia es decirle que sí a todo a tus hijos y que hagan el berrinche que quieran y que le vas a decir, ay, entiendo que te sientas así. De eso no se trata. La respuesta a esto tiene más que ver con cómo veo mi crianza que exactamente lo que hago en el día a día de mi crianza. Te voy a dar la herramienta más poderosa para padres. Nuestra meta es que nuestros hijos puedan tomar decisiones buenas para ellos frente a cualquier persona. Claro. Incluidos sus propios padres. Y hay pocas cosas más poderosas que criar a nuestros hijos estando conectados con ellos mismos. Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas con un tema que extraño muchísimo. Siento que hace muchos años no hablamos de algo tan importante. Y escogimos a esta invitada con muchísima emoción porque mandó un video que hermoso. Yo te prometo que desde el segundo 10 volteé con Ana Sofía, que es quien me ayuda a toda esta parte, y le dije, por favor, invítala al podcast. Nunca había escuchado a alguien hablar tan hermoso de criar criaturas en el mundo. Lo primero que ella dijo, y se los quiero decir porque ahí fue donde dije, por favor, ven a Se Regalan Dudas, dijo, a mí me gusta inspirar a otras personas a criar con gozo y con conexión en lugar de con exigencia y con culpa. Ahorita ya hablaremos de todo lo que esto abarca, pero bienvenida Vanessa Grunwald a Se Regalan Dudas. Ella es fundadora de Crianza Consciente y justo, según dices, tu pasión es guiar a otros padres y madres en el mismo camino, ¿no? Ese es mi full-time job, lo amo y sí, ha sido como mi proceso de vida, creo que porque también es lo que me ayuda a mí a crecer y a ser mi mejor versión de mí. Entonces es algo que me apasiona y que me ha guiado los últimos 10 años. Y gracias. Bienvenida. Me encanta. Creo que las dos no somos mamás, pero las dos hemos tenido particular interés en todas las infancias que nos rodean. Las dos estamos muy involucradas en las infancias que o somos madrinas o acompañamos, que entiendo totalmente que no tiene ni siquiera un gramo de lo que es criar y ser madre y padre totalmente, pero sí son temas que nos interesan mucho porque ahorita que estaba estudiando para que estuvieras aquí, pensaba cuánto hace la diferencia de una crianza. O sea, desde que dijiste aquí, lo subrayé literal, crianza con gozo, de que cómo estaríamos todos en el mundo el día de hoy si nos hubieran criado con gozo. Totalmente. Y les quiero decir algo a ustedes que tienen estos roles tan bonitos con sus ahijadas, sobrinos, que hay un concepto bien importante que es adultos que no son tus papás, pero que tienen conciencia y que te dan amor y le llaman en la psicología un testigo justo. Y un testigo justo puede hacer toda la diferencia en la vida de un niño. O sea, un niño que tiene a una persona, a un adulto, que se acerca cuando nota que algo no está al 100%, que los papás están pasando por whatever y está ahí y puede contenerlo, es súper importante. Se los dejo ahí porque yo tuve una testiga justa que me ayudó muchísimo, así es que su rol es bien importante. Sí, justo eso nos decían el otro día, que como que estábamos muy preocupadas de saber qué pasaba con todas las niñas o niños que tenían, no sé, mamá o papá ausente o algún caos sucediendo, que es la historia de tantas y tantas personas. Y justo esto nos decían, que a veces con una sola figura, que no tiene que ser mamá o papá, que esté muy presente, que acompañe, que pueda hacer toda la diferencia en la vida y en el futuro de cualquier persona. Y 100%. Y eso me inspiró todavía más. Pero bueno, este episodio es para ti si eres mamá, para ti si eres papá, para ti si acompañas a cualquier niña o a cualquier niño, para ti si en algún momento sueñas con serlo, si ya tienes hijas de cualquier edad, hijos de cualquier edad, les prometemos que vamos a tratar de darles el mayor número de herramientas posible y de la forma más clara y más fácil. Lo primero que yo quiero saber, Vane, es, hace poco grabamos con Elizabeth Gilbert, que para mí es mentora, es luz, es guía, es ejemplo, es todo, ¿no? Y ella decía que no conocía a una sola mujer o hombre que hubieran educado o acompañado en
no usó la palabra gozo, pero ella decía como en tranquilidad, en conexión, como diciendo, crecimos todos de forma muy caótica, diferentes contextos, y sé que no podemos generalizar, pero la mayoría sin conciencia, sin ¿no? mucha conciencia, sin mucha información. Yo creo que generaciones en las que el mandato era como tener niñas o niños obedientes, ejemplares, bien portados, y con eso se medía un poco casi que el valor de la mamá o el valor del papá. Y eso, agregado a la falta de información, agregado a que estas personas fueron criadas con una desconexión enorme. Yo quiero, de lo poco que sé, la mayoría de los abuelos y las abuelas, si recibieron algún abrazo a lo largo de su vida fue un milagro, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas en el mundo fuimos educadas con exigencias, con culpas, con porque yo lo digo, con autoridad, con mandatos. ¿Se puede hacer diferente? Y si sí, ¿por dónde vamos a empezar? ¿No? O sea, esto que dices de gozo y conexión suena hermoso, y yo veo la mejor intención en esta nueva generación de hacer las cosas diferente, pero también veo una realidad que es la mayoría de las mamás y los papás están cansados, es muy complicado criar criaturas que todos los días están retándote de todas las formas posibles. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar y cómo es esto? Totalmente. Y amo a Elizabeth Gilbert, soy mega fan. Y es cierto, nosotros crecimos así, y entre más atrás vas en generaciones, más vemos estos patrones muy autoritarios, muy desconectados, con exigencias muy grandes. Y la respuesta a esto tiene más que ver con cómo veo mi crianza que exactamente lo que hago en el día a día de mi crianza. ¿Okay? Si yo logro ver mi crianza como un espacio hermoso de crecimiento personal, cambia mucho la forma en que yo abordo a mis hijos. ¿Ok? Y esto es como la gran diferencia, y esos son los principios de la crianza consciente, ¿no? Hoy en día escuchamos mucho acerca de crianza respetuosa y disciplina positiva, que son cosas hermosas, pero como tú dices, a ver, ok, padrísimo el concepto, pero estoy agotada. ¿Cómo voy a hablarle respetuosamente a mi hijo cuando me despertó a las 5 de la mañana y la pasé fatal en el día, en el trabajo y no sé qué, y ahorita me está gritando y diciendo te odio? ¿Cómo voy a poder criar de manera respetuosa? Porque estoy súper detonada. Y la respuesta viene de desde dónde estoy criando. Si yo no estoy haciendo ese trabajo interior, entonces criar de forma respetuosa no es sostenible a largo plazo. Y el gozo, y por eso uso la palabra gozo y no uso ser una mamá contenta y feliz y un papá que siempre está, ¿no?, riéndose. El gozo viene más de un lugar de plenitud y de significado y de propósito, ¿no? Cuando nosotros estamos gozando, estamos, como en inglés hay una palabra que me gusta mucho que es en contentment, ¿no? I feel content, me siento lleno o llena. Ahí es donde nos sentimos en paz, donde puedo acercarme y abordarme a las cosas desde un lugar muy diferente. De nuevo, esto viene del desde dónde. Para mí, mi crianza está ahí para enseñarme a mí ser mi mejor versión. Entonces, cuando mi hijo me está gritando que me odia y eso me está haciendo sentir mil cosas, es una oportunidad para voltearme a ver a mí y preguntarme por qué lo estoy tomando personal, qué puedo tomar de esto para mañana despertarme, y no solo con mi hijo, pero con mi pareja, pero con mi jefe, hacerlo de una manera diferente. Y ese es el primer paso. El primer paso es cambiar la forma en que estamos viendo la crianza. La crianza no es algo que tiene que ser pesado y algo que es una responsabilidad que se nos entrega. Es una oportunidad de ser una mejor versión de nosotros. Y cuando lo hacemos desde ahí y empezamos a usarlo para sanarnos, para hacer una mejor versión de nosotros, entonces todo se va como cayendo en su lugar para poder estar más presente, para poder salirnos de modo supervivencia, para empezar a sanar esos patrones y tener relaciones más sanas en general. Y eso es la belleza de criar con conciencia. Había una palabra que repetías mucho y sé que lo repites mucho, es recriarme. Yo sé que cuando tienes hijos, y lo he visto con mamás muy cercanas a mí, hablan de esta etapa en la que sienten muchísimo enojo por la forma en la que a ellas o a ellos se les crió. Y quería entender por qué es tan importante recriarte, ya que estás pues en una etapa
más grande, ya tienes hijos, o sea, ¿por qué juega un rol tan importante regresar al niño interior cuando pues ya tienes niños o niñas físicamente en tu vida? Creo que esto tiene mucho que ver con este concepto de por qué es tan difícil dar algo que nosotros no tuvimos, ¿no? Cuando estamos en una relación con alguien que amamos y nuestros hijos, ¿no? Que es pues, a lo mejor las personas en quien más estamos invirtiendo energía, ahí es donde encontramos ese choque, ¿no? Y nos vienen estas emociones, donde quiero darles algo, pero no estoy pudiendo dárselos porque yo no sé dármelo a mí. Y ese es el secreto de la recrianza. La recrianza es aprender a darme esas cosas a mí misma. Y una de las cosas que yo hablo mucho con mis clientes es la recrianza, que a lo mejor suena como un concepto, ¿no? Tengo que ir a un retiro para recriar. Para recriar a mi niño interior y abrazarlo y tomar ayahuasca. Pero en verdad la recrianza es algo que se hace en el día a día. Una de las formas más sencillas de empezar a hacerlo es a través de nuestra voz interior. Porque les voy a decir un secreto, nuestra voz interior es la voz de nuestros papás que integramos, ¿no? Es esa voz que escuchamos una y otra vez cuando éramos chiquitos, que acaba saliendo ahora como adultos. Y una de las formas más sencillas de recriarnos es empezar a observar cómo me estoy hablando y hacer esos pequeños cambios. Yo, la forma en que lo visualizo es literal que traigo a esa versión perfeccionada de mis papás, cómo me hubiera encantado que hubieran sido en diferentes situaciones que tengan parte en mis situaciones diarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, para mí que yo crecí en una casa en donde había muchísima violencia verbal, en donde las cosas eran muy a punta de chingadazos, te lo voy a quitar, porque eres una huevona, ay, qué idiota, ¿por qué hiciste eso? Yo tenía muchísimo esa voz interior integrada y me salía con mis hijos todo el tiempo. Aunque yo no quería, yo lo tenía súper consciente, ¿no? De chica decía, yo lo voy a hacer diferente, bla, 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 pero en el momento no lo podía hacer porque yo estaba hablándome así. No tenía otra voz que ofrecerle a mis hijos. Wow. Y entonces empecé a hacer esos pequeños cambios. A ver, ¿cómo me hubiera encantado que cuando se me cayó la taza y se rompió, cómo me hubiera gustado que mis papás abordaran eso? ¿No? A lo mejor sí normalmente lo abordaban, ¡ay, qué idiota! O esa taza era súper importante, ¿qué te pasa? A ver, estate más consciente. Me hubiera encantado que me hubieran dicho, oye, los errores pasan, es ok, no te hace menos. Con cuidado, sí. Sí, ten más cuidado, no te vayas a cortar, vamos a recogerlo. Y entonces empezar a integrar esa voz, digamos, de esta versión perfeccionada de nuestros papás o de una versión más compasiva de nosotros, es como empezamos a recriarnos y entonces empezamos a ver ese reflejo en nuestra voz que usamos con nuestros hijos y entonces eso se empieza a integrar dentro de nuestros hijos, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho que mis hijos vienen y me dicen cosas como, oye, ma, veo que estás teniendo un día difícil y se vale, no te preocupes, ¿quieres un abrazo? Porque son cosas que yo les digo, ¿no? Cuando a lo mejor lo que yo recibí fue, a ver, con esa actitud, vete a tu cuarto, me vale madres, no, o sea, tú no vas a estar aquí echando mala vibra, ¿no? Por ejemplo. Y en vez lo que pude darle a ellos, porque me lo pude dar a mí primero, fue, está bien estar de malas a veces, está bien sentir esto a veces. Y esa es la belleza de recriarnos, que es un paso a la vez, vas sanando también esas partes de ti. En tiempo real, no conceptualmente, en tiempo real. ¿Y por qué pasa esto que dicen todas las mamás y papás que conozco, que tus hijos como que parece que casi saben el mapa de las cosas que más te van a detonar, ¿no? O sea, como si te pusieran a prueba todos los días. Y dicen mucho que ponen a prueba la paciencia, que ponen a prueba... O sea, tengo amigas que veo cómo le echan ganas y toman cursos y leen los libros y escuchan los podcasts y dicen, es que por más que lo sé, no sabes cómo les grité ayer, o no sabes cómo me salí de quicio, o no sabes por qué será que justo embona de esa forma, ¿no? Sí. Yo creo que, no sé si es que ellos saben exactamente qué botones presionar o si nosotros ya tenemos esas heridas que vamos cargando, que ellos naturalmente presionan por ser como son, ¿no? O sea, hay una frase que a mí me pegó muchísimo, que es que todas las cosas que nos detonan de nuestros hijos son aquellas cosas que nosotros tuvimos que reprimir cuando éramos chiquitos, ¿no? Entonces, los niños naturalmente van a ser... un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tu hijo sabe exacto lo que quiere y va a ir por él, ¿no? Y te molesta muchísimo que te diga, mamá, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, y te detona hasta que gritas,
porque tú de chica a lo mejor tuviste que reprimir eso, ¿no? Sí, a lo Tú mejor de querías chica algo. Tú querías eso y te dijeron, no vas a Qué poder. malagradecida, ¿qué te pasa? O sea, qué inconsciente, ya tienes 1000 juguetes, eso no está bien, o te regañaban, o te hacían sentir culpable, entonces lo fuiste reprimiendo, ¿no? Y ese deseo puro, que es natural de la infancia, ¿no? De quiero todo y no entiendo por qué no lo puedo tener. A mí el dinero, el esfuerzo, como que no es algo que yo entiendo. Es normal, pero a mí como papá o como mamá me detona porque yo lo tuve que reprimir. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con las emociones. Nuestros hijos tienen estas emociones gigantes. ¿Cuántas emociones no tuvimos que reprimir nosotros por ser las niñas educadas, calladitas, bien portadas, ¿no? Solo ciertas emociones eran aceptables. Entonces, cuando nuestros hijos se permiten tener todas estas emociones, No sabes pues claro qué hacer. que me van a detonar, Claro. ¿no? No me puedo imaginar estar criando a la vez en la que te estás trabajando a ti y te estás, porque yo creo que uno de los dolores más grandes que atraviesa cualquier persona que está tratando de hacer un trabajo consciente es darte cuenta de lo compleja que fue tu crianza o del impacto tan grande que tuvo en ti. No, a mí me tomó años. De verdad te puedo decir que hasta hace 3 años pude trabajar otros temas que no era mamá, papá y crianza. Padres los amo, lo saben todo el mundo, pero para mí sí fue un trabajo muy, muy complejo el entender todo lo que pasó en mi crianza, todo lo que no pasó, lo que me hubiera gustado, ver a mis papás como humanos. No me puedo imaginar sumarle el grado de complejidad de hacerlo mientras estás criando. Entonces, ¿qué se hace con todo este dolor cuando pues a lo mejor todavía no puedes tener este cambio de actitud porque estás dándote cuenta? Y sé que le pasa a muchas mamás que cuando tienen hijos, yo me acuerdo que mi amiga me dijo, cuando tuve a mi hijo y me di cuenta de lo que me hizo mi mamá, no pude con el enojo y el dolor que eso me dio. Entonces, ¿qué hacen todas estas mamás que empiezan a darse cuenta de, wow, a mí nunca me dejaron jugar, a mí siempre me exigieron tal y tal cosa, que ahora que tengo estos niños de 3 años, de 2 años, no me puedo imaginar haciéndoles eso? Entonces, ¿cómo vas acomodando el dolor para poder criar mejor cuando pues al final del día también te estás sanando tú? Y estamos hablando de dolores grandes, o sea, no estamos hablando de, no, estamos hablando de probablemente la raíz de muchísimos problemas en tu vida es tu crianza. 100%. Y creo que es algo que no se habla mucho en el proceso de maternar. Sí. Es que hay un momento en donde vas a sentir mucho enojo con tus papás y ese enojo te va a generar culpa y distanciamiento. ¿Y qué haces con eso? Y algo que yo le digo mucho a mis clientes es que el enojo es una señal positiva hacia un mejor lugar, ¿no? Es la primera vez que podemos cuestionar esas cosas y decir, oye, yo viví esto, eso no estuvo cool. Cuando antes no lo podíamos hacer porque estábamos chiquitos, porque no teníamos la conciencia. Entonces, el validar mi experiencia es el primer paso a cambiarla, ¿no? De poder decir, eso no me gustó, eso me hizo sentir así. Pero la diferencia entre quedarnos con ese dolor y usarlo para crecer y eventualmente yo lo que en mi experiencia he visto es que generes otra vez todavía más fortaleza en los vínculos con tus padres, es justamente pasar de verlo como yo fui víctima de esto a decir, a ver, yo viví esto, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a usarlo para cambiar y crecer y transformar, ¿no? Hay una frase muy poderosa de Bert Hellinger, que fue el creador de constelaciones familiares, de sistemas familiares, sí, lo máximo. Él decía, los patrones se repiten o se rechazan, ninguna de estas dos opciones es sana. ¿Qué significa? O yo inconscientemente nunca me doy cuenta y no siento ese enojo por mis papás y sigo el mismo patrón, o rechazo y me voy al otro lado. Sí, de yo en mi vida voy a hacer eso. Y eso también genera separación y dolor porque viene de la carencia, no viene de la completud, ¿no? El mejor lugar donde estar es un lugar en medio, de decir, valido la experiencia y la tomo y la alquimizo para crear lo que sí quiero para mí, ¿no? Creo que muchos de nosotros nos quedamos atorados de lo que no quiero. Yo así era de chica, yo no quiero que cuando sea grande tenga esto y el otro, no quiero que mis hijos vivan esto, y no necesariamente damos ese paso hacia, bueno, ¿qué sí quiero? Claro. ¿Qué sí es lo que quiero? Y eso es mucho de lo que trabajamos en la crianza consciente, es el autoconocimiento,
¿no? Es, ok, esto viviste, ¿qué valores te dejó eso Sí. de lo que sí quieres ahora para... Y sabes que también siento que te hace muy compasiva, o por lo menos eso he visto yo, no nada más en mi vida, en la de todas las personas que hemos pasado por estos procesos como de voltear a ver todo, es que te das cuenta que todas las personas son una consecuencia de lo que les pasó, ¿no? Y entonces empiezas a ver a tu mamá como una persona humana que te tuvo cuando era todavía una niña, que apenas estaba entendiendo, y luego volteas a ver cómo la criaron a ella, o volteas a ver a tu papá y volteas a ver cómo... Y claro que dices, ¿cómo esperaba más? Y luego volteas a ver cómo criaron a tu abuelo o a tu abuela, y dices, es que claro, como... Si pasas de la parte de juzgar lo que para ti estuvo bien, estuvo mal, a simplemente entender que, y lo hemos dicho 8,000 veces en el podcast, pero la gente hace lo que puede con lo que tiene. Si hubieran tenido más para dar, hubieran dado más, pero en ese momento es como, es lo que hay. No hay para dónde. O sea, ¿Y qué herramientas le darías a estas mamás que están atravesando esta crianza consciente que al final del día es recriarte a ti para poder criar mejor? O sea, ¿tienes algún tip o algo cuando estén en estos picos de dolor o en estas detonancias muy cañonas? No existe la palabra detonancia. no, pero me encantó. Es que, ¿cómo se dice? Me encantó. Se La sienten entendí. detonados. Me encantó la detonancia. Se las está llevando la fregada. Ajá, o sea, ¿qué tips prácticos o qué? A ver, yo me acuerdo hay ciertas respiraciones que a mí me han cambiado la vida, sobre todo cuando tiene que ver con cuando estoy muy detonada con cosas que hacen mis papás. Entonces, ¿hay algún tip, algo que puedan hacer? ¿Se encierran? O sea, ¿qué hacen estas mamás que mientras atraviesan esta querer llegar a recriarse y esta crianza consciente, qué hacen? O sea, cuando están ahí en el ojo del huracán. Te voy a dar la herramienta más poderosa para todo ser humano, pero específicamente para padres, es practicar sentirse más cómodos con sus emociones incómodas. Esa es la clave de poder hacer todo el resto del trabajo, ¿ok? A nosotros nadie nos enseñó a sentarnos con nuestras emociones incómodas. O las tenía que reprimir, o me castigaban por tenerlas, ¿cierto? O estaba mal visto tener emociones incómodas. Cuando en verdad las emociones nos están diciendo algo, son mensajeras importantísimas de cosas, y lo que me toca hacer es aprender a sentarme con ellas, ¿ok? Entonces, esto es algo que practicamos no solo cuando estamos detonadísimas y nos está llevando la fregada, es algo que empezamos a practicar en general, es parte de la recrianza, es permitirme mis emociones incómodas, y conforme voy ampliando mi capacidad de estar con mis emociones incómodas, vamos a poder navegar esas situaciones más fácil, porque puedo estar apestada de lo que está pasando, ya no puedo más, estoy hasta aquí, y puedo sentarme con esa emoción y no reaccionar ante esa emoción. Ahora, si no puedes, porque muchas de las cosas que nos pasan como papás es, ya se nos salió, ya grité, ya ni modo, y ¿sabes qué? That's okay. Eso no es lo peor que puede pasar. Uh-huh. Lo peor que puede pasar es hacer eso y no tomar responsabilidad por eso que pasó, Sí, y no reparar. y repetirlo. Es algo que le digo todo el tiempo a mis papás, es a veces reparar es mucho más poderoso que no haya pasado nada, ¿no? Esos momentos de decir, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué, estaba yo, no pude manejar mi emoción en ese momento, estaba teniendo un mal día, discúlpame, la próxima vez si ves que hago esto, me puedes decir, oye, mamá, necesitas un momento, puedes poner tú también tu límite. Eso es igual de poderoso. Entonces, claro, ideal es que seamos seres ascendidos y que nunca nos sentamos detonados. No va a pasar. Sí podemos ampliar nuestra capacidad de sentirnos como nos sentimos sin tener que reaccionar ante eso, pero se vale también cagarla y después repararlo. Sí. Es una de las cosas más bellas que le puedo dar a mis hijos, es saber, puedo equivocarme y que esa equivocación me ayude, me enseñe, me haga más cercano aún a la persona con la que me equivoqué. Y hasta le enseña a tus hijos que eres humana, ¿no? A veces pienso, ¿qué tan real sería para tus hijos ver a alguien que nunca pierde el control, que nunca siente sus emociones, que nunca se enoja, que nunca está triste? Yo creo que hasta para los niños es una gran lección ver a mamá humana, ver a mamá que tiene malos días, ver a mamá que a veces se equivoca, pero que sabe pedir disculpas.
que reconoce, ¿no? Como que también eso ha de ser lindo. Yo la forma en que lo pienso es que nuestros hijos son como aprendices de humanos y nosotros somos sus maestros. Imagínate que llega el aprendiz del carpintero y el carpintero lo único que le hace es le enseña los productos finales que ha hecho, ¿no? Mira, hice esta casita de pájaros. Mira, hice esta mesa. ¿El aprendiz va a aprender a ser carpintero enseñándole el producto final? ¿Cómo aprende el aprendiz? Ni aunque le digas cómo lo hiciste. Lo que el aprendiz necesitaría es hacerlo. Es hacerlo. Y es, oye, mira, esta madera no salió bien, hay que hacerlo otra vez, hay que hacerle este reparo. Mira, ¿sabes qué? Esto no nos salió con los costos. Ahora, eso es lo que te enseña. Entonces, si nuestros hijos son aprendices de humanos y nosotros somos sus maestros, se vale ser humano. Y enseñarle cómo gestionar esas equivocaciones y caídas y momentos hermosos y cuestionamientos es parte de lo que estamos haciendo. Es la labor más poderosa que hacemos como papás. No es ser perfectos. Entonces, si están siendo aprendices mientras te ven vivir la vida, yo quise entender por qué dicen que los hijos o las hijas son como un reflejo tuyo, sobre todo en los primeros años de edad. No sé, muchas veces si ves a un niño haciendo un berrinche o si ves a una niña que es muy inquieta o si ves, no sé, cualquier cosa, como que yo veo siempre esta tendencia en los papás o en las mamás a querer arreglar al niño o arreglar a la niña, sobre todo cuando están muy chiquitos. Y luego adentro de mí yo a veces me quedo con esta información que alguna vez escuché de más bien son una extensión de ti, algo están reflejando que tú no. Entonces me gustaría entender esa parte, o sea, ¿por qué en los primeros años no podemos en realidad decir mi hijo es el problema? Mi hijo es el problema. Es que y cómo, y poniendo a lo mejor en un ejemplo, cómo regresaríamos la mirada a qué es entonces lo que yo como mamá o lo que yo como papá tendría que estar viendo. Ok, buenísima pregunta. Y una forma muy sencilla de explicar esto es que nosotros los primeros 7 años de vida de nuestros hijos somos escultores de su cerebro, ¿no? Esto lo dice el doctor Daniel Siegel, que tiene un libro que se llama El cerebro del niño. Por favor, léanlo todos los que piensan ser padres o son padres. Y él explica que literalmente esos primeros 7 años de vida nosotros, a través de las experiencias que nuestros hijos tienen con nosotros, van forjando las conexiones cerebrales que van a usar por el resto de su vida. Y es por eso, ¿no? Como decías, tardé años de salirme, de tener que hablar de mi infancia en terapia para poder trabajar otras cosas. Pues sí, porque es la base y la médula de quién eres, ¿no? Ahora, entendiendo eso, claro que son un reflejo de nosotros, porque cómo ellos están expresándose ante la vida está muy relacionado a dónde yo estoy parada o parado, ¿no? Y también los niños son tan sensibles, o sea, si ellos sienten tensión, sienten... Aunque no hables. Aunque no digas nada, o sea, yo soy un ejemplo clásico. Mis papás se llevaban muy, muy mal y frente a nosotros generalmente, ¿no? Eran civilizados, ¿no? Yo lo sentía y era algo que me angustiaba muchísimo y me quedaba en las noches pensando y nunca me hablaban de que, oye, es que la estamos pasando súper mal, nos vamos a divorciar, nos odiamos. Nunca pasaba eso, pero yo lo intuía, ¿no? Y creo que nuestros hijos, especialmente siendo muy chiquitos, tienen eso muy fresco, están muy abiertos a eso. Y sí, muchas veces lo que ellos están manifestando nos está reflejando lo que nosotros tenemos que trabajar. De hecho, hay un estudio fascinante que hizo la doctora Diana Divancha en, creo que el Yale Institute for Emotions, pónganse ustedes, en donde trajeron a 50 niños que necesitaban intervenciones terapéuticas, ya sea que estaban teniendo problemas de comportamiento, de aprendizaje, de depresión, de ansiedad. Y lo que hicieron es traer esta pregunta: ¿qué pasa si tratamos primero a los papás y luego vemos qué pasa con los niños? Y el 85% de los casos, el resultado fue que ya no tenían que ver a los niños. O sea, se solucionó el tema con los niños cuando los padres se trabajaron a ellos. Sea que se trabajaron porque hicieron este trabajo de introspección, sea porque aprendieron inteligencia emocional y aprendieron a gestionar mejor. Que antes nadie se los había dado. Ajá, o comunicarse mejor. Entonces, al final del día sí. O sea, la solución no está dentro del niño, está dentro del padre el 90% de las veces. ¿Nos podrías poner algún ejemplo que tú hayas visto en consulta solo para tratar de entender? No sé, llegó un niño de 4 años o 5 años que no
que grita y hace berrinches todo el tiempo y la mamá creía que ese era el problema. Y, o sea, como para tratar de entender, cuando hablamos de tu hijo es tu reflejo, cómo juega en la vida real este ejemplo. Ok. Hace 2 semanas estaba hablando con una mamá que vino a mí porque estaba súper preocupada porque su hija estaba sufriendo mucho bullying y veía que como que no se podía adaptar socialmente, no le estaba yendo bien en la escuela y nada más no entendía por qué. O sea, no entendía, ella todo el tiempo le estaba echando porras y le decía que era la más bella del mundo. Y conforme fuimos explorando, nos dimos cuenta que esta mamá tuvo una infancia súper inestable y esto le generó mucha aprensividad. Entonces, sin darse cuenta, ella estaba todo el tiempo encima de su hija, tratando de curar que todas sus experiencias fueran perfectas. Y nunca permitió que su hija experimentara frustración, incomodidad, dolor, rechazo, porque ella lo tenía tan fresco en ella que hacía lo posible por evitarlo. ¿Qué pasó? Que la niña no aprendió esas habilidades y lo que entendió de esa interacción es, pues yo no he de ser capaz de lidiar con esas cosas. Seguro no puedo. Y por eso estaba teniendo estos retos en la escuela. Entonces, podríamos haber tratado el bullying. Ok, enséñale a poner límites en la escuela. Importante, habla con la escuela, ¿no? A ver, vamos a ponerle una tutora. Pero si tú no arreglas de raíz lo que está pasando con la mamá, que es una aprensividad canija, que son creencias de que si su hija no tiene todo perfecto, entonces va a sufrir por siempre. Si no fortaleces la confianza que esta mamá tiene sobre su hija y su capacidad de lidiar con esas cosas difíciles, no importa qué hagas, no va a cambiar la situación del niño. Wow. Qué cabrón, perdón, ya nomás, ¿no? Como muchas veces, porque esta mamá está educando desde el amor. O sea, desde el amor me refiero quiere lo mejor quiere lo mejor para su hija, pero no se da cuenta que su propia historia y sus propios miedos le juegan en contra. Por eso amo tanto, se regalan dudas, porque a mí que ni soy mamá, pero me ha enseñado tantas cosas de cómo, de verdad, si no hacemos este trabajo, nos ponemos el pie sin darnos cuenta. O sea, esta mamá, en su mejor intención de cuidar a su hija, la está perjudicando. Qué cabrón. Y otra frase de Bert Hellinger, que aquí ya la última, hay una frase que a mí me encanta, que es muy controversial, que es: el amor no es suficiente. El amor no es suficiente. Nuestros papás nos amaron y estoy segura que le preguntas a quien sea. 99% de los papás darían la vida por sus hijos. Claro, yo lo hice porque te amo, porque te quiero, porque quería lo mejor. Sí, pero me jodiste y ahora mis relaciones son un tema y todas estas cosas. El amor no es suficiente. Necesitamos trabajarnos. Esta investigación ahorita que nos está diciendo que como el 95% de nuestras acciones diarias vienen de nuestra mente inconsciente y solo el 5% de lo que hacemos en nuestro día a día en verdad pasa por los procesos conscientes de nuestro cerebro. ¿Okay? El 95%. Imagínate criando. No, es que yo por eso las admiro tanto. O sea, realmente se me hace uno de los retos más cabrones criar conscientemente. O sea, si yo hoy a mis 35 años, neta apenas siento que estoy pudiendo tomar las riendas de mi vida y volteo a ver hace poquito, yo jangueo muchísimo con mis ahijadas y una de mis comadres estaba pasando por un tiempo de esos que solo se curan en soledad, en espacio, en que necesita autocuidarse, amor propio, y no tiene el espacio. Y yo le dije, es que te admiro tanto, o sea, no me admires a mí, yo me despierto a la hora que quiero, me levanto a la hora, o sea, hago lo que se me da la gana todo el pinche día. Tú no puedes, hay 3 personas que te persiguen todo el día. Total. Aquí, literal, que no pueden vivir sin ti. Sí, es cierto, es cierto. Y sí, es como lo que les digo, que es la magia de la perspectiva, ¿no? Si tú usas tu crianza para crecer, se te hace mucho más fácil también navegar esos momentos, decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo navegar esta situación desde aquí? Y algo que yo he notado que mis hijos, le estaba diciendo, tienen 11 y tienen 9, es que yo les puedo contar de mi proceso personal y decir, oye, ahorita estoy necesitando un tiempo porque esto está pasando, voy a tomarme 2 horas en el cuarto, papá. Ya tenemos el nivel de comunicación para decirme, te entiendo, perfecto, ¿no? Entonces, eventualmente, al hacer esto que estamos hablando, de tomar responsabilidad, de ser reales, de no tratar de ser perfectas, sino tratar de ser la mejor versión que podemos y ser esos maestros de aprendiz,
también vas desarrollando una comunicación diferente con tus chiquitos que da mucho más espacio. Es bien bonito ver eso. Entonces ahora quiero hablar de eso que sé que es el centro de tu trabajo, que es criar con gozo. Hay se escucha muchísimo, hasta yo lo escuché, estaba el otro día hablando con un amigo y me decía, no, es que esa crianza consciente, los dejan hacer lo que quieran, no lo puedo creer, no sé qué. Y yo le decía, no es así, pero también, pues, yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de crianza consciente y de criar con gozo? Vamos a una pausa y volvemos con tu respuesta. Otra vez nos estamos cuestionando todo. El trabajo, las amigas, si deberíamos ahorrar o comprar otra planta que probablemente Leticia no va a saber cómo cuidar. Si tú también estás en ese mood, te tenemos que contar que algo que nos tiene emocionadísimas es que nos vamos de tour por Estados Unidos con nuestro nuevo show en vivo. Se puso rara la vida. Un espacio para que admitamos juntas que estamos intentando resolver la vida y fallando en el intento. Espectacularmente fallando. Este show no tiene juicios, no tiene lecciones, solo tiene risas y anécdotas en las que vas a participar tú y muchas dudas de lo que pensábamos que íbamos a tener resuelto cuando llegara la adultez. Va a ser un show único, vamos a conectar como nunca con ustedes y van a gozar participando tanto como nosotras. Pueden encontrar todas las ciudades a las que vamos en ticketmaster.com. La crianza consciente creo que está un poco mal entendida, de nuevo, porque la agrupan con crianza respetuosa y esas otras como corrientes de crianza que creo que tienen su lugar y son muy positivas, pero son solo una parte de lo que genera una crianza sana, ¿no? Uno son las herramientas para con tus hijos, que es esto, es cómo les hablamos, cómo ponemos límites desde un lugar respetuoso, cómo validar sus emociones. De nuevo, si nosotros no hacemos esta otra parte, si no nos volteamos a ver a nosotros como padres, no vamos a poder hacer esto de forma sostenible y real, ¿no? Entonces, lo que dice la crianza consciente es, necesitamos voltear a ver a los padres de igual manera que vemos a los niños. Necesitamos asegurarnos que los padres tengan las herramientas para su trabajo personal a la hora de que están criando. Entonces, criar con conciencia es literalmente, como estábamos hablando antes, ¿no? Esta idea de que nuestro inconsciente es realmente quien está en control de lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Y como padres, si estamos constantemente criando desde ese autopiloto, lo que va a salir naturalmente son esos patrones generacionales, son los miedos, la herida, la carencia. Criar con conciencia es literalmente es eso, es pasar eso del inconsciente al consciente para que ya no nos pueda controlar. ¿Por qué estoy reaccionando de esta forma ante mis hijos? ¿Por qué estoy sintiendo tanta presión alrededor de este tema que no está haciendo sentido, ¿no? Y en vez de dejarme ir y simplemente criar desde ese lugar de inconsciencia, estoy tomándome el tiempo de voltearme a ver, de entenderme y poder criar desde donde quiero y no desde donde puedo solamente, ¿no? Entonces, la crianza consciente es eso, es ese paso adicional a la crianza respetuosa, que totalmente estoy de acuerdo de ver a los niños como un todo, como un ser humano merecedor de respeto, de confianza, ¿no? Pero tenemos que agregar este otro componente que es nosotros como padres, trabajarnos, gestionarnos y voltearnos a ver. ¿Y qué pasa con todos estos comentarios que los oigo mucho, que es esto que te decía, que me decía mi amigo, de que no, es que ahora ya se hacen niños de cristal, ya no les puedes, ya hacen berrinches y las mamás y los papás no les dicen nada? O sea, como que sí creo que ha habido también o que existe esta otra parte donde se cree que este tipo de, no sé, yo lo veo como un acercamiento más suave a la crianza, y que dicen que se va a hacer gente no resiliente, gente que no es disciplinada, gente que la van a bullear, que no saben qué onda. O sea, ¿qué pasa con todo esto, el otro lado? Creo que es súper importante lo que acabas de preguntar, porque creo que muchos padres están en esta disyuntiva de quiero criar diferente y estoy acabando en permisividad. Uh-huh. Y de eso no se trata. Los niños necesitan límites y le estamos haciendo un mal al no poner esos límites conscientes, ¿no?
¿Cómo es un límite consciente? Dame un ejemplo. Un límite consciente es, estoy clara de por qué estoy poniendo el límite, no lo estoy poniendo simplemente porque estoy detonada, enojada, frustrada, lo estoy poniendo porque sé lo que le quiero enseñar a mi hijo, porque estoy honrando mis valores y los valores que le quiero enseñar y porque en vez de que el límite lo achique, quiero que este límite lo expanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, hace unos meses estábamos en una reunión de la escuela en un restaurante, ¿no? Los niños no se habían visto en el verano, era la primera semana de que habían regresado a la escuela, estaban súper emocionados de verse. Y estaba vacío el restaurante y estaban ellos riéndose, jugando y algunas de las mamás se estaban poniendo muy nerviosas. Siéntense a comer. A ver, no, se están portando muy mal. Nos vamos a tener que ir. Y yo estaba diciendo, a ver, si yo pongo un límite ahorita a mi hijo, ¿qué le estoy enseñando? ¿Qué le estoy enseñando? No hay nadie en el restaurante, ¿eh? Entonces la consideración no es no les voy a enseñar la consideración. No me están haciendo un mal a mí, no lo estoy haciendo con mala intención. ¿Sabes qué? No voy a poner este límite. No encuentro una razón real de por qué poner este límite. Y decidí no poner el límite, ¿no? Y creo que esto nos pasa muy seguido. Estamos poniendo límites por el qué dirán, por la presión de la gente que nos rodea, mi tía, mi amigo que me dijo, ay, no, es que estás haciendo que tu hijo sea un malcriado. Y no lo estoy haciendo porque realmente viene de un lugar de conciencia y de intención, ¿no? Y de nuevo, regresando a lo que decías antes, estamos en esa disyuntiva en donde estamos criando de una manera más permisiva porque estamos rechazando el patrón. No porque realmente queremos criar de esa manera, sino porque me dolió tanto la manera en que me criaron a mí, que entonces yo me voy a este otro extremo en donde no puedo poner límites, en donde les doy todo, en donde no dejo que pasen por incomodidad y eso tampoco les hace bien ni a ellos ni a mí, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de crianza consciente, no estamos hablando de una crianza permisiva, para nada. Estamos hablando de hacer nuestro rol de mamá o de papá desde un lugar consciente y eso implica a veces, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me cuesta trabajo es dejar que mis hijos pasen por situaciones y emociones incómodas. Es mi mega coco. ¿Por qué? Porque yo viví todas esas cosas muy sola y con mucho dolor. Entonces, cuando mis hijos están frustrados, hasta aburridos, claro, mi tendencia natural es saltar, ponerle una actividad, distraerlo, decirle, bueno, no te preocupes, yo te lo resuelvo. Y en esta crianza permisiva, eso es lo que acabaríamos haciendo. Pero la crianza consciente es decir, a ver, un segundito. Yo estoy detonada por esto, por mí. ¿Qué es lo que le va a hacer bien a mi hijo? La idea es que cuando estás criando de un lugar consciente, no es que estás siendo permisivo, porque eso no es lo que es mejor para tus hijos, ¿no? Y el enfoque es, cuando estamos criando desde un lugar sano, vamos a poder ver lo que mi hijo realmente necesita, que en muchas ocasiones es un límite bien puesto, o es decirle que no a algo que quiere, pero que tú sabes que no le hace bien. Y en vez de tú reaccionar desde tu dolor y de tu carencia, estás pudiendo venir de un lugar diferente, ¿no? Y esa es la idea de la crianza consciente. Entonces, para mí es muy importante decir esto, porque creo que muchos caemos en esta idea de que criar con conciencia es decirle que sí a todo a tus hijos y que hagan el berrinche que quieran y que te griten eres una idiota peluda y te odio y que le vas a decir, ay, entiendo que te sientas así. De eso no se trata, al revés, se trata de, porque eso no le está haciendo bien a tu hijo. Tu hijo no se siente bien haciendo eso, right? Es realmente venir de un lugar mucho más maduro, regulado, claro para criar a tus hijos desde ahí, ¿no? Y en ese ejemplo que pusiste del restaurante, ¿cómo sería un límite claro, regulado? ¿Qué si ese desmadre que estaban haciendo, el restaurante estaba lleno y si estaban molestando a las personas de al lado? ¿Cómo se pone un límite consciente? Un límite de crianza consciente. Ok. No les voy a dar toda una clase de límites, pero les diría que la base de un límite bien puesto es el valor detrás del límite. Entonces, si por ejemplo hay gente alrededor y estamos molestando y para mí personalmente uno de mis valores
más importantes es la consideración. Para mí es básico. A lo mejor para otra persona no, y eso está perfecto, ¿no? Yo agarraría a mis hijos y les diría, oigan, chiquitos, no podemos estar corriendo aquí porque la persona de al lado está comiendo y no se vale interrumpir su comida haciendo esto. ¿Cómo se sentirían ustedes si estuvieran viendo una película y hubiera gente gritando? No, pues no muy bien. A ver, ¿qué podemos hacer que es divertido en vez de gritar y correr, que ahorita no se puede? O ¿saben qué? Vámonos afuera a gritar y correr y cuando estemos calmados y tranquilos, volvemos. Pero aquí en este espacio ahorita no podemos hacer esto. Punto. No, mamá, es que qué aburrido. Entiendo que es aburrido, sí. A mí también me encantaría poder poner música que yo quiera aquí, bailar en la mesa, pero cuando estamos en un restaurante, estamos compartiendo el espacio con más personas y es súper importante y es un valor de nuestra familia ser considerados ante lo que los demás están pasando. Igual que a ti te gustaría que alguien fuera considerado con tus necesidades, por ejemplo. Ya. Ok. Sé que en esta vez no vamos a hablar de límites, ni de cómo se comunican las cosas, ni de nada. Pero cuando te escucho decir eso, lo veo muy claro. Pero ¿qué pasa cuando el límite se tiene que poner en un momento más crítico? Cuando ya le gritaron a alguien, cuando están en un berrinche total, cuando no te van a escuchar tú. Para nuestra familia es muy importante el valor de la consideración. Porque cuando están hechos... Claro. No, cuando volteó y le dio un madrazo a su hermana, cuando, ¿sí me entiendes? Como que entiendo esta forma en la que en un día, yo también a mis sobrinos, cuando están en una claridad total, yo les digo 1000 cosas. Pero yo misma, como tía que los cuido, cuando veo que uno se moquetea al otro, empiezo a gritar. Sí, totalmente. Y los empiezo a amenazar, que eso es lo que me choca. No empiezo, pues, tú si no vas vuelves a tocar a tu hermana, ¿sí me entiendes? Como que ahí me sale el diablo. Entonces, ¿cómo funcionan los límites cuando la charla no es tan hermosa? Ok, hay 3 límites que siempre vamos a poner, ¿ok? A veces creo que nos dudamos, ¿no? ¿Lo estoy poniendo bien? ¿No lo estoy poniendo bien? ¿Cuándo? O sea, solo hasta que se moquetea, entonces pongo el límite. El primero es cuando está en peligro la integridad física del niño o de alguien más. Ahí no hay, ¿qué más? Negociable. No hay negociable. Esto no es aceptable. Yo algo que le recomiendo mucho a papás en esta situación es removerlos del espacio, ¿ok? La idea no es un time out, ¿no? Pero es una consecuencia natural. Si tú estás en el espacio y no estás pudiendo estar en el espacio de una manera agradable, una manera que se asegura que todos estén, por ejemplo, seguros, a salvo, vamos a tener que irnos del espacio, ¿no? Y yo te puedo acompañar, ¿no? Vamos a tener que irnos a otro cuarto, vamos a tener que salirnos del cine, vamos a tener que salirnos del cuarto de juegos, porque en este momento no estás pudiendo regularte. Como tú bien dices, pues sí, cuando están desregulados, tú les puedes decir, hijo mío, el valor de la consideración, déjame contarte, y van a seguir llorando y te van a pegar en la cabeza, ¿no? Sí, ese momento es de poner un límite muy claro ahí, ¿no? Y algo que yo le digo a papás es que tenemos mal el concepto de límites. El límite no es lo que pasa en el momento, sino es lo que pasa después y lo que pasa antes. Entonces, en ese momento voy a poner el límite, ¿no? O sea, voy a sacar al niño, voy a agarrarle la manita cuando me quiere pegar, yo regulada, yo en calma, ¿no? Tratando de usar estas otras estrategias. Y después, cuando esté calmado, lo vamos a hablar, vamos a integrar el valor, vamos a hacer todas estas estrategias para que cuando vuelva a suceder tengamos más herramientas, ¿no? El límite consciente no se puede poner en un momento en donde tú estás desregulada o el niño está desregulado. Eso es cierto. Entonces es absolutamente aceptable salirnos del lugar, poner un límite muy claro en ese momento y luego platicarlo. ¿Cuáles son los otros 2? Ah, sí, cierto. Los otros 2. Entonces, las 3 razones por las que siempre sí vamos a poner el límite es cuando apeligra la integridad física nuestra, de nuestros hijos o de alguien más. 2, cuando estoy honrando mis valores, ¿no? Entonces, mi hijo me está dando una cachetada. ¿Sabes qué? Eso no me hace a mí sentir bien y es absolutamente válido poner un límite ahí. Yo estoy súper cansada y necesito un poco de silencio y mi hijo quiere jugar ahorita a las trays. Puedo poner un límite y decir, estoy súper cansada y ahorita no voy a hacer esto, ¿no? Y el tercero es, ponemos un límite cuando queremos enseñarle algo a nuestros hijos, cuando queremos enseñarles un valor, una lección.
Estas son las 3 razones por las que siempre vamos a poner un límite. Pero si ven, en ninguna de estas 3 estamos poniendo el límite porque yo estoy enojada, porque me dijo mi suegra que pusiera el límite, exacto, porque ya me cansé, porque mi hijo no se está comportando. No, tiene que haber una intención, porque aparte los niños, si nosotros lo observamos y también en estudios se ve muy claro, los niños necesitan entender el por qué para poder hacer las cosas, ¿no? Si un niño no entiende por qué, el comportamiento se va a repetir. Y yo obviamente no puedo decir el por qué si estoy desregulada yo, ¿no? Y aún estando regulada, si lo repites y no pasa, o sea, yo pienso ahorita que estaba pensando en cuándo me pongo como furia o amenazo cuando estoy cuidando a los niños y siempre me pasa, por ejemplo, cuando no quieren compartir, ¿no? Entonces les llevo un juego y uno de los dos no quiere compartir y mi automático es, si no comparten, se los quito. Y entonces comparten a la fuerza, pero, o sea, como que, y ya, esa es una vez, pero todas las veces se repite la misma dinámica. O sea, lograr que entre hermanos jueguen o compartan cosas es como una travesía. Y todos los días, cuando ya están más tranquilos, les hago el ejemplo de, yo no hay ni una sola cosa que tenga en mi vida que no comparta. Todo lo que no compartes es bien aburrido, no quiero jugar ni tener ningún juego si no lo puedo compartir, y ahí lo entienden padrísimo. En el momento, el nuevo juego. Bye. Y bye, ¿no? Entonces, ¿qué si esta se repite y se repite y se repite y se repite? Y tú, por más que has tratado de integrar la lección por 3 años consecutivos, no se integra. Entiendo perfecto y yo lo vivo día con día. Lo que te diría es que hay muchos valores que nosotros plantamos y no vemos el fruto hasta un poco más adelante. O sea, piénsenlo ustedes en su infancia, que sus papás seguro les dijeron 1000 veces. Recoge tus cosas. A ver, es que tener un lugar limpio te hace sentir súper bien. Y que no sucedía. Y ahora, seguro, quieren recoger sus cosas y son... Casa. Sí, no, me levanto y tiendo mi cama. ¿Y eras así cuando eras chiquita? No, pues no, bien. No. ¿Cuántas veces te dijeron tus papás que lo hicieras? 9,500. ¿No? Entonces, hay ciertas cosas que eso, cuando yo tengo claro que le quiero enseñar a mi hijo a largo plazo, tengo que aceptar un poquito que probablemente no voy a ver el resultado de manera inmediata. Bueno, eso me da mucho paz escucharlo y espero que los papás también, porque luego sí te desesperas de decir, ya no sé de qué manera o en qué idioma explicarles las cosas. Sí, y son cosas también hasta biológicas, ¿no? Sí. O sea, hay ciertas cosas, por ejemplo, el tema de la pertenencia. Hay algo muy biológico con las pertenencias cuando somos chiquitos. O sea, soy lo que tengo. Y si no lo tengo, probablemente nunca lo voy a tener. Nos vienen todas estas emociones viscerales, ¿no? Y es algo de maduración y va a suceder. Y nuestro rol como papás es eso, es tengo claro qué le quiero enseñar, ¿no? En tu caso, tú como tía, les quieres enseñar la generosidad, el compartir, la hermandad, la amistad. Y si tú lo vas haciendo desde este lugar, que me encantó de decirle cómo a ti te impacta de forma positiva ser compartida, por qué, créeme que se les va a integrar. O sea, te lo garantizo, ¿no? Y en ese momento puedes hacer cosas de decir, ¿sabes qué? Pues ya no voy a poder traer ahorita juegos hasta que los vea más calmados, ¿no? O se vale expresar tus emociones, pero no pegarle a tu hermano. Sí, pues no vamos a poder jugar hasta que estén tranquilos. Ya. Te quiero preguntar algo porque lo dicen un poco las estadísticas y es ¿cuánta chamba le han echado las mujeres muy por delante de los hombres en el trabajo personal? ¿No? Se nota en Se Regalan Dudas que 90% de mujeres escucha el podcast. Lo veo en todos los cursos de crianza, materna, diosa, energía femenina. O sea, neta, las morras yo sí creo que echan no estoy desacreditando, hemos tenido papás que han venido aquí que neta me dan una esperanza total de querer tener una paternidad súper consciente, súper presente, pero sí creo que muchísimas mujeres se enfrentan a, tengo todas estas herramientas, empiezo a ver mis amigas, porque cuando una lee el libro de Elizabeth Gilbert, luego 3 lo leen, ¿no? Entonces, en los círculos de mujeres fluye más la información, muchas veces los papás que se enteran de la crianza consciente casi siempre es a través de sus parejas y demás. ¿Qué pasa cuando yo llego a mi casa a criar a mis hijos y mi pareja está
nosotros vivimos en Marte y él vive en Júpiter. ¿Qué pasa con eso? Cuando yo quiero educar a mis hijos de una manera, cuando yo practico el límite consciente y a lo mejor llega su papá, que muchas veces está en casa, otras veces a lo mejor no, A gritar. y incendia Troya, o es un padre mucho más ausente de lo que me gustaría, o no practica ciertas cosas que para mí son importantes. O sea, ¿qué pasa cuando, o sea, porque me imagino que cuando tienes un partner que quiere hacer crianza consciente contigo, que entiende el gozo, todo va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa de todas estas mujeres o de estos hombres, que creo que pasará menos, que se enfrentan a que no solo tienen que criar consciente y trabajar en ellos y todo, que a lo mejor también se enfrentan a que su pareja no quiere, ni siquiera a lo mejor tiene conciencia de la crianza? Te lo voy a dar en 2 escenarios. Uno es, la pareja está completamente cerrada a hacer este trabajo personal y te va a tocar a ti hacer esta chamba y ya lo aceptaste, ¿no? ¿Qué haces para que esto no dañe a tus hijos? Vamos a verlo desde esa perspectiva primero, ¿ok? O sea, mi pareja dijo, no voy a ir a nada. Dijo, No me voy a vale. terapia, yo así los voy a educar. Así los voy a educar. Sí. Mira, yo salí bien, aunque me pegaron, ¿no? Que es típico. En este caso, en donde estamos cocriando con alguien, y esto pasa también mucho con parejas que están separadas o divorciadas. Claro. ¿Qué hago? Soy impotente porque no puedo cambiar a esta otra persona y yo veo que está dañando a mis hijos. Y la respuesta es, tú puedes ayudarle a tus hijos a hacer sentido de lo que viven con su papá, y eso es lo más importante. A ver, papá te gritó, te dijo esto, ¿tú qué opinas? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué crees tú al respecto? ¿Cómo te gustaría a ti hacerlo? Esas preguntas cambian el juego totalmente, porque un trauma sucede no necesariamente cuando un niño siente dolor o el papá le gritó, sino es cuando atraviesan eso de forma solitaria. O y cuando no no pueden acomodar esa información. Exactamente, no pueden hacer sentido de eso que vivieron. Uh-huh. Entonces, si tú estás ahí, que es este concepto del testigo justo, y simplemente ves, validas su experiencia y no dejas que eso se integre de una manera negativa, ya ganaste, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, yo tengo una pareja, bueno, una mamá que vino a mí que está separada de su pareja y para ella el tema de la alimentación es súper importante, ¿no? Y todo orgánico y sin azúcar y papá. Van a casa del papá, un desastre, desayunan, comen y cenan cereal, chetos, flaming hot, ¿no? Esa es su dieta. Entonces regresan a la casa y odian el orgánico. No, es que no sé qué, no sé cuánto. Entonces dices, ¿qué voy a hacer? O sea, no hay comunicación con él cero está interesado en aprender estas cosas. Y entonces le dije, a ver, pregúntale a tus hijos, vamos a hacer un experimento, a ver cómo te sientes. Vamos a ver cómo te sientes después de 2 días de comer así. A ver cómo se siente tu pancita. A ver, ¿tú qué crees? A ver, vamos a aprender acerca de este tema. ¿Tú por qué crees que papi les da de comer así? Ah, no, pues es que en la casa de la abuela él desayunaba siempre eso y entonces es lo que desayuna. Es que no le da tiempo de hacernos una comida. Entonces empiezan a concientizar y la idea al final del día, y esto es lo que le diría a toda mamá y papá que están criando con alguien que no a lo mejor está alineado de esta manera, es nuestra meta no es que nuestra pareja críe igual que nosotros, es que nuestros hijos puedan tomar decisiones buenas para ellos frente a cualquier persona. Claro. Incluidas sus propios padres. Claro. ¿No? Entonces, si yo puedo verlo de esa manera y decir, a ver, yo voy a darle estos valores, yo voy a darle esta información y voy a permitir que él o ella tomen esas decisiones. Y lo otro que les diría también en este caso es que a veces los contrastes también nos enseñan, ¿no? ¿Cuánto de nosotros no crecimos en una casa donde no nos gustó algo y eso que no nos gustó nos inspiró a ser mejores, ¿no? Entonces también a veces tenemos que venir desde este lugar a lo mejor más espiritual, de decir, hay una razón por la cual escogí a esta pareja o a este padre y que mis hijos lo escogieron también y tiene su lugar, ¿no? Algo le va a enseñar a mis hijos esta manera de ser de mi pareja. Claro. Eso primero que dijiste me encantó. Hace poquito estaba hablando con una amiga y me decía que su hija tiene en este momento una mejor amiga que le cae como bomba porque todos los valores en la casa de la niña son completamente opuestos y que le mete ideas espantosas y que le habla de cosas que
en su casa todavía ni siquiera ven, hablan, tienen. Y entonces que su primer instinto los primeros meses fue tratar de convencer a su hija que ya no se juntara con la amiga, ¿no? Y estarle diciendo, es que no, y es que no, y es que no. Y hace poquito me dijo, cambié por completo mi perspectiva y entendí, vamos a ponerle a esa niña Mariana. Entendí que en la vida de mi hija, Marianas va a haber 1500. Yo incluso la puedo sacar de la escuela, la puedo cambiar de ciudad, pero en la vida ella se va a enfrentar a 1000 Marianas. Entonces, lo que ahora estoy trabajando, en lugar de hablar mal de la pobre Mariana, que además es una chiquita, que quién sabe qué ha de vivir en su casa, es enseñarle a mi hija las herramientas para lidiar con cualquier Mariana, para hacerle saber a Mariana las cosas que no están bien con ella, para comunicar, para que ella me siga contando lo que vive con Mariana. Entonces, como que dije, qué interesante esto que dices. No se trata, y tú en realidad, como mamá o como persona en el mundo, tienes cero control de todas las situaciones a las que tus hijos se vayan a enfrentar, incluso de las decisiones de tu pareja, expareja, lo que sea. Pero sí que puedes tratar de ayudar a tus hijas y a tus hijos a navegar y a tener las herramientas para cuando se les presenten estas cosas que se les van a presentar en la vida, que puedan responder. Mi última pregunta antes de irnos, creo que ¿Puedo decirte una cosa de eso antes? Que te diría que en verdad lo que dijiste me prendió algo, que es que la mejor inversión que podemos hacer en nuestros hijos es en su autoconocimiento. Cuando una persona está fuertemente conectados con ellos, van a poder navegar el mundo sin presión externa, haciendo lo que realmente les hace bien a ellos, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que el takeaway es, si yo tengo una pareja, una expareja, una Mariana en mi vida, mi enfoque es cómo conecto a mi hijo con él o con ella misma para que pueda tomar las decisiones que son mejores para él o ella. Sin importar la edad, ¿correcto? En verdad, sí. Empezamos desde cero. O sea, mucho de lo que hablamos en Crianza Consciente es eso. Es como desprogramar a nuestros hijos de todo esto que nosotros decimos, que yo sé, yo soy tu mamá, yo sé lo que tú necesitas, yo sé lo que tú sientes. Que empezamos desde que son muy chiquitos a desconectarnos de nosotros mismos, ¿no? A través de 1000 diferentes cosas. Y hay pocas cosas más poderosas que criar a nuestros hijos estando conectados con ellos mismos. Claro, en su poder. El ahorrado que se dan. Mira, el los dinero. Años de terapia que se van a No, ahorrar. hombre, tendría para comprarme 2 casas ahorita. Yo nada más quisiera, antes de irnos, regresar un poco a esta idea que se tiene de la crianza consciente, sobre todo en estos últimos años. Y, si soy muy honesta, decirte que a veces yo también dudo muchas cosas, ¿no? Hubo como esta ola que nos hizo entender que como fuimos criados no estuvo bien y que la crianza consciente y la crianza respetuosa, pero también yo siento lo que tú decías, que nos fuimos a la otra polaridad. Y ahorita un poco lo que escucho, sobre todo en la generación de abuelas y abuelos, es esta desesperación, ¿no? De cómo se educa en el día de hoy en muchas cosas. Y yo sé que como ahorita nos compartiste los límites y todo, pero sí es una realidad, si somos muy honestos, pues que, a ver, ahorita ni siquiera me quiero ir a la parte de la violencia física, ¿no? Que si la chancla, que si la nalgada, que si... Pero una cosa que se escucha una y otra vez es, ustedes salieron muy bien, son mujeres y hombres bastante bien educados, bien comportados, bien todo. Are we though? Pues no sé, no soy quien para juzgar, ¿no? Pero eso es lo que pasa. O sea, eso es lo que pasa hoy, que hay como esta comparación, sobre todo en abuelas y abuelos, de, pues sí, a lo mejor fuimos más duros con ustedes, pero salieron personas muy trabajadoras, muy... Y qué onda con estos nuevos niños que gritan por todos lados y que cuando gritan es respira y cuenta hasta 10 y regula tus emociones, y el chiquillo en el avión, ahí está, ¿no? Brincando y brincando de asiento en asiento. Entonces, como que, ¿cuál sería ese punto medio? Si es que lo hay, y cómo le hacemos para no polarizarnos. O sea, yo veo mucho, por ejemplo, a nuestros amigos, a mis hermanos, tratando de hacerlo diferente, pero muchas veces llega a un punto, que es lo que hablábamos ahorita, que ya no se puede de, mira, nena, te voy a compartir todas las razones por las que tú, es de que ya. Estás castigado. O sea, estás castigado o lo que sea. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué procede? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salvamos a la siguiente generación? Primero te diría que
no estoy completamente de acuerdo con esta idea de que todos salimos bien a pesar de lo que vivimos, ¿no? Creo que nos dio definitivamente mucha resiliencia, que es algo que a lo mejor está faltando en esta generación, ¿no? Ujú. Pero creo que si vemos objetivamente, vemos a muchas personas teniendo mucha dificultad en el área de relaciones. Ahora, o sea, más que jamás antes en la vida. Ujú. Vemos personas que se han tenido que trabajar muchísimo para llegar a un lugar, o sea, ¿por qué la gente está yendo a terapia? No porque está súper plena y está bien, algo no está funcionando, ¿no? Y de nuevo, ¿qué pasa? Es que como no estamos tomando conciencia bien de esto, estamos yéndonos al otro extremo y estamos criando a hijos con muy baja tolerancia ante la frustración, ¿ok? Ok. Hoy en día sabemos que los índices de éxito, y cuando hablo de éxito, hablo de bienestar, no hablo de dinero, porque eso es mucho lo que tú dijiste, ¿no? Que dice la abuela, son seres productivos y trabajadores, ¿no? Sí. Ok, bueno, más allá de eso, ¿qué significa Ajá. el éxito? ¿No? Y El con éxito. Lexotana hasta acá. Exacto. Y el antidepresivo y antiansiolítico. Sí. Pero de eso no se trata, ¿no? El éxito real, que es el bienestar como más a nivel holístico, con relaciones profundas, con autoestima alta, con autoconocimiento, escogiendo dedicar nuestra vida a cosas que nos llenan. Ujú. Lo que define el éxito en esos aspectos es la inteligencia emocional y lo que hoy le llaman el growth mindset, que es el mindset de crecimiento, es como yo veo la vida, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional definitivamente tiene una parte muy importante del verdadero bienestar. Y eso es lo que le faltó a la generación pasada. Entonces, no pasa nada que pongan límites claros, siempre y cuando venga acompañado con esta otra parte de inteligencia emocional, de saber gestionar mis emociones en vez de reprimirlas, de conocernos lo suficiente y venir desde un lugar de valores, ¿no? De integridad y no solo de tengo que ser productiva, Claro. tengo que ser buena niña o buen niño. Y eso, sí, claro, hay ahí un desconocido. ¿Qué va a pasar? No sé qué va a pasar con esta generación que estamos criando diferente. Claro. No sabemos. A lo mejor van a ser gente impresionante y estamos viendo muchas cosas que es como, wow, ¿no? Tienen mayor inteligencia emocional, mayor gozo a otros niveles. Y sí, es raro, es diferente para nuestros abuelos, padres, ver eso. Ujú. Pero creo que tenemos que tener mucho cuidado en no caer en este bandazo de permisividad, porque eso no le hace bien a los niños. Tenemos que tener mucho cuidado en no saltar a resolverles todas sus incomodidades, porque eso va a generar niños con muy baja tolerancia ante la frustración, que va a crear adultos con muy baja tolerancia ante la frustración. Tenemos que tener mucho cuidado de no criar desde un lugar reactivo, sino de un lugar consciente. Y si hacemos esto, creo que estamos en buen camino. Híjole, eso, no educar desde el lugar reactivo, ¿no? Como que pienso muchísimo en las mamás y en los papás No, y todo es no. reacción. Es que, güey, yo neta pienso, imagínate a tu vida ahorita todo lo que te estás enfrentando, tu burnout, qué quiero hacer con mi No me vida. tienes que dar ejemplos. Yo con 2 horas o 3 horas de ser tía se ponen a prueba todos mis conocimientos de vida. Sí. Y no son ni siquiera los tengo que educar No, yo. y a las 7 O sea, p.m. cierras la puerta y fue increíble. regreso tía el Leti, paquete. Te amo. Sí. Gracias por venir, Vane. Me encantó tenerte. Hablas hermoso. Sí. Espero que todas las mamás y papás que nos escuchen les haya servido mucho este episodio. Me encanta explorar nuevas formas de hacer las cosas diferentes. Yo estoy un poco como tú. Para mí me ha costado mucho trabajo acomodar mi infancia. Y aunque mis papás hicieron cosas increíbles por mí, sí creo que hay otra forma de lo que dijiste. Para mí fue lo mejor del episodio, que es criar niños que se conozcan a sí mismos, que puedan tomar decisiones propias, que conozcan sus propios límites. O sea, ha sido la tarea de mi vida. Y ahora lo entiendo porque mis papás, o sea, también los criaron así como hijos del viento, pero sí se me hace muy importante entender que hay formas de hacerlo diferente y como todo en esta vida, qué chambón tienen los papás para criar. De verdad, o sea, les admiro un chorro que lo traten de siquiera un segundo antes de reaccionar. O sea,
sí creo que... Una respiracioncita. Una- Qué hueva tener todo resuelto. ¿En qué momento de tu vida se despierta esta necesidad de entender tu mundo emocional? Creo que, a ver, también hablo desde el privilegio, ¿no? De que tuve el privilegio de que yo tenía tiempo de pensar, tenía tiempo de cuestionarme, tenía tiempo de hacer muchas cosas, porque cuando estás sobreviviendo, pues es mucho más complicado hacer Total. esas preguntas, ¿no? Obviamente a los hombres tampoco les gusta despertar. O sea, a es- nadie. Hay muchos hombres en mi vida, por lo menos, resistentes al cambio por no saber las recompensas que pueden llegar después. ¿Qué extrañas de esa vida? la ignorancia es también un lujo en ciertos casos. ¿Y qué sentías por dentro? O sea, hoy soy tan consciente de las cosas que viví que las puedo expresar. Para cualquier hombre que hoy esté escuchando este episodio, la razón por la que no han podido hablar de estos temas quizá es porque el círculo y el entorno fomenta todo lo contrario. O sea, no está mal que pienses diferente, está mal que te quedes donde no piensen como tú. Y a mí la frase que más me gusta es: lo que no cambias lo escoges. From the beginning. Hit it, boys.